El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque y bueno, hoy vamos a hablar de cultura, como decía nuestro cartel. Nuestro cartel anunciador y dice, bueno, de cultura. Cultura, la palabra tan amplia, sobre todo en tiempos pandémicos, porque esto de la pandemia, que a mí cuando me lo mencionaban la primera vez, se sonaba como una palabra de allá lejos, pandemia, eso sonaba casi África, ¿no? Pandemia, que era... Y nos reíamos de los chinos, de los pobres chinos que en diciembre del 2019 tenían como un bicho ahí que venía de un murciélago que se habían comido, yo qué sé, los inventos de las multinacionales. Y todo eso, de repente, en marzo nos cambia la vida y la cultura es una de las damnificadas y afectadas, aparte de otros sectores. Pero bueno, hoy yo creo que tocaba un poco hablar de esa cultura, de que ha dado más que un paso atrás, ha dado un frenazo y bueno, pues nos ha cambiado la vida culturalmente. Es decir, en Canarias, que había una efervescencia en los últimos años increíble e importante, de todo tipo, con más calidad, menos calidad. Las redes sociales han ayudado a que salieran muchos pintores, muchos escritores, muchos poetas, unos con calidad, otros sin calidad, pero bueno, entre la cantidad sale la calidad, está claro. Pero todo eso fue un frenazo. Y bueno, pues para hablar un poco de esa cultura, de todo lo que está sufriendo en Canarias, todos estos eventos culturales que ya no se celebran, y no sé si yo lo comenté en algún programa de esto, del amigo Teo Mesa, que me comentaba en su exposición en el SICA, en la inauguración había 8 personas en el SICA.
Sabes que el SICA es un poco, bueno, pues la sala consagrada de los grandes artistas, y en esa exposición había 8 personas pero por motivos más que nada pandémicos, y nunca mejor dicho. Después de este monólogo que me he hecho, quería desahogarme, pues tenemos a mi izquierda a Rosario Valcárcel, escritora, buena amiga de esta casa, presentadora de la agenda cultural en otro momento. Cierto. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, José Luis. Que llegó a salir el programa, porque el programa aquel tuvo su gracia, y además os lo comento, porque fue una forma innovadora de 2 presentadoras, dos mujeres relacionadas con la cultura, y que bueno, pues que hicieron sus entrevistas dentro de aquella agenda cultural que al final salió, porque no hubo sponsor, no hubo nada, se nos vino todo abajo, pero logramos sacarlo en antena. Hubo un momento que decidió TAC Televisión que aquello no se podía quedar en el archivo, aquellas entrevistas famosas, entonces se hizo la agenda y se puso un poco exposiciones, y después iba la parte importante, que era la entrevista que hacía Rosario y Mariló. Por eso digo que bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí, Rosario. Muchas gracias, José Luis. Y tú sabes que en esta casa se te venera. Lo sé. Por eso. Es mutuo. Bueno, yo lo sé. Aparte de la amistad que profesamos ya hace años, y después la calidad como escritora de Rosario, que poco a poco ha ido, a lo mejor al principio en un género novedoso, que ahora ya han salido 500, pero bueno, en aquel momento era posiblemente de las primeras escritoras canarias que escribía de ese género erótico, y ya ha ido diversificando su producción literaria, y bueno, pues ya pasa casi ser una anécdota de su inicio de carrera literaria, el género erótico. Y a mi derecha, bueno, pues tengo iba a decir al monstruo de las letras canarias, pero el monstruo entre comillas, y sabe que se lo digo de cariño, esa palabra, porque tenemos para mí el mejor escritor que está en la actualidad en Canarias, el mejor escritor, a lo mejor no reconocido, se lo digo, porque además estoy delante de él, se lo digo porque yo quiero decirlo, que es Luis León Barreto, un hombre, sobre todo en el género de novela, ha hecho de todo, porque ha escrito de todo, pero en el género de novela impresionante, y yo lo pondría a la altura de los grandes escritores de este siglo. Pero bueno, ahí está, Luis León Barreto. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches, y gracias por invitarnos. Y te lo digo de corazón, todo esto que he dicho en la presentación, lo siento y lo pienso. Porque a lo mejor pensarán, bueno, es que está él aquí, está igual. Esté o no esté, para mí, aparte de buen amigo, yo he disfrutado con sus novelas, igual que las de Rosario. Son diferentes estilos, diferentes maneras de escribir, pero las dos me han enganchado, y bueno. Y por eso yo creo que este programa, este especial que hemos dedicado a la cultura, ellos son a lo mejor dos verdaderos, me vienen bien como símbolos de esa cultura, sobre todo por esa producción que ellos siguen, a pesar de que esté parada la cosa, ellos siguen trabajando, y ahí están. Rosario, y voy a empezar por Rosario porque la quiero más. Las damas primero. No, porque si no me pueden tildar de alguna cosa, pero porque la quiero más. Rosario, esta pandemia, ¿qué ha significado para ti y después para la cultura todo este frenazo de un momento que decía yo que culturalmente estaba efervescente, a pesar de que había, bueno, salió de todo, gracias a esas redes sociales, pues bueno, pues todo el mundo ha publicado, todo el mundo se autopublica y todo el mundo saca cosas. Sí. ¿Qué significó ese frenazo? Bueno, a nivel personal, la verdad es que yo me acuerdo que escribí un artículo que lo titulé Miedo, porque tenía como mucho miedo. Me parecía que yo también estaba contagiada, cualquier pequeño golpe de tos que tenía, ya decía, sí, me ha tocado, ya caí. Pero bueno, afortunadamente no ha ocurrido así, y sí, una pena terrible de que
tantos ancianos, que todos lo dicen, todos lo decimos, pero realmente hay que ver qué es lo que ha estado ocurriendo en todo el mundo. O sea, que no, es que es una cosa que no es en España. Pero también tenemos que decir que los políticos no creo que lo estén haciendo tan mal, pero hay algo que ¿qué pasa? ¿Por qué en España hay más así? O sea que... Bueno, tú sabes que hay un eslogan que utilizaba nuestro amigo Pancho en su momento, sí. Digo Pancho cariñosamente porque sí. Francisco Franco Bahamonde, que decía que España era diferente, Spain is different, ¿verdad? Porque además era el eslogan que se utilizaba, era algo diferente porque ibas a encontrar algo diferente, pero yo creo que viene a cuento, ¿no? Sí, bueno, yo no... Viene a cuento para mal, sí, claro, para mal, porque cuando ese eslogan era un poco para atraer al turismo, España es diferente, el folclore que teníamos y todas esas cosas tan maravillosas. Pero se aplica bien este eslogan con todo lo que pasa siempre en España, siempre es diferente, porque siempre es negativo con respecto al resto de países. Sí, no sé por qué. No vamos a deprimir ahora ni nos vamos a hacer el harakiri, porque yo creo que no, que España es un país moderno y que España está dentro de Europa muy bien considerada. Pero independientemente de eso, sí es cierto que la pandemia en España la ha castigado mucho más que en relación con los tantos por cientos, esas cosas que se dicen, que yo entiendo poco, pero que sí sigo y me doy cuenta de que es mucho mayor que en otros lugares de Europa. Entonces, bueno, pero eso. Y con respecto a la cultura, pues sí, nosotros seguimos trabajando. Yo tuve primero un parón, la verdad, y me dediqué un poco a la cocina, lo que hacía la gente. Me dediqué a sacar recetas de mi madre. Sí, a sacar las recetas de mi madre. Me ocupé del jardincillo, los jardincillos que tenemos allá en casa. Bueno, ahora me dedico a hacer las fotografías porque por fin el jardín ya está floreciendo, está tan bonito. Y dejé un poco, sí, estuve... No dejaba de sentarme todos los días en el ordenador, o sea, de escribir. Sin escribir no estuve nunca, pero sí, la verdad es que no... Me sentí como un poco deprimida, esa es la verdad, una bajona, sufrí una bajona. Y ahora lo estoy retomando otra vez y bueno... Pero sí ha sido una pena lo que contabas antes de Teo Mesa, es terrible. Por ejemplo, el año pasado, que fue el aniversario de los 100 años de Miguel Delibes, pues han pasado un poco también... Sí, bueno, ha pasado Benito Pérez Galdós. Exactamente, Benito Pérez Galdós y muchos más. Entonces, figuras internacionales que casi han pasado por debajo de la puerta, como dice la gente, ¿no? O sea que una cosa muy triste, que habrá que retomar eso y dedicar, yo qué sé, unos meses a otra vez volver un poquito la vista atrás y decir, ¿qué ha pasado en estos años? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a ponernos un poco al día, o sea que, pues no sé, si los cabildos, los ayuntamientos y los propios escritores se tendrá que poner todos al día y retomar y recordar, sobre todo recordar. Luis... Bueno, Luis, lo bueno que tiene es que cuando le preguntan no se va a callar ninguna cosa. Él, con su flema inglesa, lo dice todo, pero Rosario hablaba de esa clase política, que no lo hace mal, bueno, que cada uno tenemos nuestra opinión, debemos respetarla, pero en general, este tipo de la pandemia, esta vida cultural, esta vida económica, estamos en manos de gente sin preparación, sin dos dedos de frente. Sí, la clase política es bastante decepcionante. Yo creo que en muchos sitios, pero aquí entre nosotros, la nuestra es bastante decepcionante. A pesar de eso, España sigue siendo uno de los 15 mejores países del mundo. Sí, claro. Con su renta y con su economía. Escucha, Luis, perdona que te interrumpa. Efectivamente, si España fuera como todos los países, España sería el número 1. Porque con todo lo que pasa, todo lo que le pasa y todo lo que le hace, seguimos siendo el país 15 del mundo. Tú imagínate, si se hicieran las cosas bien, estaríamos en la cresta de la ola, ¿no?
Sí, eso va a ser un poco difícil, pero bueno, espero que nos recuperemos de todo este desastre, como dices tú, que la pandemia parecía una cosa más propia del África tropical o de América Latina o de Asia. Por desgracia nos ha golpeado mucho, pero esperamos salir de ella. En cultura ha sido un desastre porque, como decía Rosario, los actos pues se han anulado o son en streaming o son con un aforo súper reducido. No hay presentaciones de libros, no hay presentaciones de arte, no hay debates. Todo esto ha sido un vuelco tremendo, ¿no? Ha sido un golpe muy duro para la actividad cultural en Canarias, que estaba floreciendo porque aquí hay mucha creatividad en literatura, en bellas artes, en música, incluso en cine, en teatro. Hay mucha creatividad. Lo que pasa es que todo esto pues se ha frenado en seco, ¿no? Y esperemos que se vuelva a resucitar. Yo la verdad es que no he parado gracias a la escritura. Estoy terminando, creo que mañana voy a mandar al editor un libro nuevo, que lo he hecho en todo este tiempo, porque realmente la escritura te da vida y te da ganas de seguir adelante. Hablamos de que has hecho una novela o un libro de... No, perdón, un libro de cuentos. Un libro de cuentos. Sí, un libro de cuentos que son 60 cuentos, son unas 150 páginas y justamente lo estoy terminando en estos días y ya lo voy a poner en correo mañana. Entonces, me ha venido muy bien porque la literatura para mí, la escritura, es una gran terapia. Y te permite... Que te libera de otras cosas, que te hace vivir otros mundos. Y francamente me he entusiasmado con algunas de las historias que cuento. El libro se llama Mi Buenos Aires querido y otros cuentos. Y Mi Buenos Aires querido, que es el cuento más largo, más importante, se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, que visitamos hace un par de años y nos gustó bastante, ¿no? Por el ambiente cultural que hay allí, la gente lee muchísimo y es una ciudad ilustrada, una ciudad que fue poderosa, fue importante en los años 50, en los años 40, 50, 60, que ahora está de capa caída, pero ahí están todavía sus teatros, sus librerías, sus cosas culturales que son muy fuertes, ¿no? Bien, vamos a hacer un alto en el camino, así le damos tiempo a Luis de que se recupere un poco, porque le ha cogido la tos Sí. y un poco le ha costado salir, pero ha salido. Vamos a hacer un pequeño alto, estamos hablando de la cultura, estamos hablando con Rosario Valcárcel y Luis León Barreto, dos figuras de esta cultura canaria. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en El Enfoque, en este especial dedicado
a la cultura con Luis León Barreto y Rosario Valcárcel, o con Rosario Valcárcel, Luis León Barreto. Como decía el eslogan de los Reyes Católicos, tanto monta, monta tanto. Bueno, No vamos a exagerar, porque bueno, además el buen humor que tienen los dos es importante para este programa, sobre todo porque hace que sea distendido y que pasemos un buen rato. Rosario, hablamos yo decía de ese afluencia de escritores, de pintores, escultores menos, de esas autopublicaciones, de toda esa cantidad. Bueno, hay que decirlo, que en la cantidad sale la calidad, pero también se encuentra uno bastante cosas difíciles de leer, por ser cariñoso con la lectura, que a veces han pasado por esta casa alguna vez. Aquí no somos clasistas, ni mucho menos, al contrario. Hombre, intentamos apoyar siempre a la cultura, pero ¿qué impresión te dio toda esa afluencia en estos últimos tiempos, un poquito antes de la pandemia, de tanta... Todo el mundo publicaba, todo el mundo escribía, todo el mundo es poeta, todo el mundo es escritor, todo el mundo... ¿Eso qué impresión da? Pero el lector es una persona inteligente. El que es lector sabe elegir. Porque, y perdona que te interrumpa, ¿Sí? Esa venta de libros se hacía por compromiso. Los 10 euros que tú pagabas por ir a la presentación, que después me da la impresión, solamente lo pienso, de que ese libro pasaba a la biblioteca de algún lado y que seguramente no lo leía. Al baúl de los recuerdos. Lo comprabas Sí, por lo compromiso. Lo compraban porque es un acto social y vas porque es un amigo o una amiga. Entonces, bueno, pero eso no, ahí no estamos hablando de lectores cotidianos, de lectores... El lector habitual. El lector habitual, no. Esos son los actos sociales, bueno, pues van los amigos, esto, como decíamos. Pero ciertamente algunas veces los libros los hojean y les puede interesar, y además digo que no se llevan ningún engaño. Lo compró porque lo quiso comprar y después ya cada uno... Cuando el escritor escribe, siempre se suele decir, me parece que fue Javier Cercas, que se lo oí una vez, que el 50% del libro lo hace el escritor y el otro 50% lo hace el lector. Pues se puede quedar a medio el asunto, o sea que no pasa nada. Pero fue interesante esa etapa y me gustaría que no se perdiera, que que siga, que yo creo que el escribir, como decía alguien, ocupa lugar, o sea que o sí lo ocupa, ¿no? Porque realmente es... A Luis, por ejemplo, dice que pues, le hace olvidar de otras cosas, que tal y que cual, que tal. Y eso pues, es muy interesante, o sea, aparte que él es un profesional de la escritura. Pero yo creo que todas estas personas que están escribiendo siempre pues, aprenden, porque para escribir tienen que leer, para escribir tienen que pensar, para escribir tienen que concentrarse, para escribir, o sea, el hecho de la escritura o de cualquier manifestación artística, sea escritura, pintura, cine, teatro, etcétera, 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 yo creo que se tiene que aprender, se aprende muchísimo. Y eso es importante. Tú hablabas de Luis. Sí. De Luis León Barreto, sí. Me lo mencionabas ahora, que además lo conoces, hace cierto tiempo que lo conoces. Sí, vale. Sí, a lo mejor no conozco más de la cuenta ya. A lo mejor de repente está más conocido, pero si Luis León Barreto hubiera nacido en Barcelona, sí. Ahora mismo estaría reconocido a otras alturas como escritor, como lo que es. Bueno, si hubiese nacido en Barcelona no hubiera estado reconocido porque no escribe catalán. Bien. Entonces... Bueno, dije Barcelona, como puedo decir Valladolid, o puedo decir Madrid. Sí. Pero sí, podría haber sido reconocido, pero yo creo que él es reconocido, o sea, vamos a ver. Pero yo no hablo de que no sea reconocido, porque es reconocido, hay libros que se han traducido a 7, 8 idiomas, no, pero de la categoría que tiene como escritor, de un escritor, bueno, pensaréis, bueno, este hombre que tengo aquí al lado es un pelota, pero no se lo estoy diciendo de corazón, con esa calidad como escritor,
si hubiera nacido no en Gran Canaria, porque lo tenemos de adopción, en la isla de La Palma, hubiera nacido en Madrid, otro gallo hubiera cantado, de Sí, más reconocimiento. posiblemente, pero no lo sé. O sea, yo creo que alguien le dijo una vez, dice, conquista primero tu pueblo, después conquistas la región, después conquistas... O sea, yo no creo que debamos pensar que porque... El insularismo sí, pasa factura. Exactamente, yo creo que sí pasa factura, pero al mismo tiempo no creo que sea malo. O sea, cada persona tiene su camino y en las letras, la literatura concretamente, o la pintura, se queda ahí y en cualquier momento pues puede saltar o sea, de hecho, sí, pues en algún momento se ha dicho de que van a hacer la película Las Espiritistas, no se ha hecho porque no ha habido ocasión o porque las cosas han salido mal, yo creo que es la tercera vez que lo intentan y no sale. Debe ser que las brujas no quieren, que hay alguna bruja maligna por ahí que no quiere. Entonces, ¿por qué forzar? ¿Por qué pensar? ¿Por qué ese pensamiento no creo que sea bueno para él? Pensar que... A mí me llegaban a decir cuando empecé con la literatura erótica, me decían, no, es que esta literatura tuya, si lo hubieras escrito en Francia, hubieras tenido como mujer escribiendo estos temas una aspiración mucho más amplia, un reconocimiento más amplio. Pues no lo sé, yo qué sé, o sea que es que estas cosas son difíciles. Ciertamente estoy convencida de que él pasará la historia, o sea que hay gente que se quedará en el camino, otros serán recordados hasta que los libros son como las personas, que cuando nos morimos pasamos a la vida de los muertos, pero llega un momento en que esa vida de los muertos es mucho más profunda y se olvida, o sea, caes en la profundidad y ya nadie te recuerda. Pero a Luis León Barreto lo recordarán. Ahí queda. Bueno, yo me imagino, y además aprovechando que están los dos juntos, que no es habitual, entonces, Luis, ¿qué te parece Rosario Valcárcel como escritora? Sí, pero además tú que eres bastante crítico, es decir, tu parcialidad deja mucho que desear, porque eres bastante imparcial. ¿Qué opinión te da Rosario? Pues yo creo que tuvo un comienzo muy bueno y bastante reconocimiento. Últimamente se ha frenado un poco porque está en otros proyectos. Discutimos bastante acerca de eso, pero ella sale adelante siempre porque tiene mucho coraje y mucho entusiasmo y mucha constancia, ¿no? Lo que pasa es que ahora está en unos proyectos complejos, ¿no? A mi modo de ver, unos proyectos un poco complejos porque... Son otra historia. Sí. Entonces, esos proyectos literarios van más lentos. Sí, lo sabemos. Estamos hablando de literatura, de cosas que estás escribiendo, pero que son más complejas, son más amplias, son más difíciles y por lo tanto no tienen un fruto inmediato. Porque claro, la literatura no tiene tampoco un fruto inmediato. Escribir un libro siempre te cuesta por lo menos 2 años, a veces más. Y ahora ella está... Porque el que escribe un libro en un par de meses, sabemos lo que... Bueno, hay gente puede que ser escribe, un genio, pero... Sí, hay gente que escribe y que saca al año 3 y 4 libros, ¿no? Bueno, pero eso me viene a recordar a Marcial Lafuente Estefanía y a Corín Sí, Tellado, ¿no? bueno, mira, Francisco Umbral era un señor que tenía una facilidad bestial para escribir y sacar todos los años 2, 3, 4 libros. Y a veces eran libros de ocasión, libros hechos rápidamente para vender. Umbral tuvo, a mi modo de ver, 2 libros muy buenos y el resto pues son más flojitos, ¿no? O sea, Mortal y Rosa por un lado y Las Ninfas, que fue premio Nadal. El resto me parece que son crónicas un poco frívolas, un poco del mundo de la noche, etcétera, etcétera. Pero hay gente que escribe mucho y que a veces pues encuentran hallazgos y tienen cosas importantes, pero por lo general la cantidad no es buena en literatura, en general, ¿no? O sea, creo que prima mucho más la calidad. Hay escritores que solo con 1 o 2 o 5 libros
han pasado a la historia, ¿no? Ahora mismo, yo qué Juan sé. Rulfo. ¿Eh? Juan Rulfo. Juan Rulfo, Ernesto Sábato, Sí. muchísimos suramericanos muy buenos, y españoles también, peninsulares también, y canarios también. Pero si escribes más de la cuenta, sin tener una reflexión continua de lo que estás haciendo, pues te puedes ir perdiendo, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que ir un poco despacio, me parece a mí, ¿no? Y trabajar mucho las cosas. ¿Tú te sientes reconocido como escritor? Sí, yo creo que soy de los poquitos que han tenido un reconocimiento en una época determinada. Es decir, yo en los años 80, 90 fui muy reconocido. Fui a muchos institutos, prácticamente a todas las islas, muchas entrevistas en televisiones, radio, etcétera, etcétera. Con las espiritistas, pues no cabe duda que rompí un techo, ¿no? Y de alguna manera eso está ahí, forma parte de la historia de la literatura canaria, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil conseguir un asunto como aquel todos los días, ¿no? Es decir, es muy complicado. Estoy orgulloso de todas formas de 3, 4, 5 de los 27 libros que he escrito. Yo creo que 4 o 5 sí van a sobrevivir y ya eso yo creo que es bastante. Yo le he dicho siempre, para mí, yo he leído algún libro de Luis León Barreto, mi punto de vista humilde y personal, que me ha gustado más que Las espiritistas de Telde, a pesar de que ese es su libro estrella. Que el arte es muy subjetivo. Ya, pero sí, pero son libros además incluso posteriores a Las espiritistas de Telde, novelas que son para mí impresionantes, ¿no? Y a lo mejor a mí Las espiritistas de Telde, que sí me parece un muy buen libro, es más histórico, pero hay a lo mejor otra literatura de Luis León Barreto que me embobece. Yo me he quedado asombrado con muchos libros de él, y bueno, la gente normalmente también con Luis. Y con Rosario, que no la voy a dejar atrás, porque si no la dejemos atrás. Si no, cuando hagamos la pausa, que la vamos a hacer ya, me va a dar un cocotazo para que lo diga bien. ¿Verdad, Rosario? Sí, señor. Pues con el buen ambiente que tenemos, vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Luis León Barreto y con Rosario Valcárcel, dos escritores que están pasando esta pandemia, pero como dice Luis, y como también Rosario, que tuvo su momento bajo, pero que de repente pues Luis le sirve un poco de terapia, y a Rosario, bueno, pues que ha vuelto a coger la carrerilla en el tema de escribir. Hacemos un alto, volvemos ya en la parte final de este enfoque especial a la cultura. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro.
llegamos a esta parte final del enfoque, este especial de la cultura con Luis León Barreto y con Rosario Valcárcel. Bueno, el buen ambiente y el buen humor, sobre todo porque ellos son amigos de esta casa desde hace muchísimos años y después amigos personales míos. Pero lo que yo he dicho de los dos, lo digo de corazón, y además después de 27 años en televisión, y por aquí han pasado toda clase de escritores muy afamados, desconocidos, porque esta casa, sí, como decía al principio del programa, nunca ha sido clasista, y aquí casi todo el mundo ha tenido su hueco, pero también han pasado verdaderos escritores, famosos escritores, buenos escritores, que es importante, porque bueno, se puede ser famoso escritor, pero escribir poco, que los hay también mucho. El marketing hace mucho últimamente, ¿no? Rosario, ¿cómo ves tú esta pandemia? ¿Tú crees que, pues claro, la gente ahora mismo les ha cambiado la vida? Hablamos de que la crisis del 2008 cambió la vida, fue un antes y un después, y nadie pensaba que podía haber algo tan malo como aquella crisis que nos cambió la vida, y resulta que viene un bicho, voy a decirlo así, bicho solamente, porque no quiero hablar más, porque entonces ya me empieza a entrar las 7 cosas. Un bicho nos cambia la vida que estaba cambiada y nos mete en una vorágine que bueno, que ya lleva un año y parece que lo de atrás no existió, que esto es como las películas de ciencia ficción y estamos ya preparándonos para el juicio final. ¿Qué impresión tienes tú? Bueno, yo creo que en el mundo esto es como es cíclico, porque es que ha habido otras pandemias. Claro, pero ¿tú crees que este ciclo tan fuerte y tan duro y tan increíblemente diferente al resto de ciclos que hemos pasado, que la humanidad ha pasado? ¿Es más duro que los otros? Creo que no, porque date cuenta por lo menos que desde los que yo tengo conciencia. Claro, es que yo conciencia no tengo de los anteriores. Ya tengo unos añitos. Yo no tengo conciencia de los anteriores. Lo que sí te puedo decir es que con la ciencia, lo adelantado que está, valgo el comentario, porque eso parece que es irrisorio, pero es así, que ya tenemos vacunas, que ya no sé qué, y además, y los medios de comunicación. ¿Tú te imaginas esta pandemia, las pandemias anteriores comparadas con esta? Aquí estamos en casa y podemos ver televisión, podemos escribir por ordenador, nos podemos comunicar por streaming, o ver televisión, o nos podemos... estamos... el WhatsApp, es que los medios de comunicación nos han ayudado a vivir. Pero sin embargo se han cargado las relaciones personales. ¿Tú crees que se las han cargado? Claro, la relación personal... los medios de comunicación, ¿te refieres? No, en general, el contacto. Se han cargado la relación personal. Sí, porque tú hablas efectivamente... Yo te sigo abrazando, José Luis. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No siento tu piel, no siento tu cuerpo. Eso es cierto, pero... Y tu relación, y tu contacto, y tu salida, y tu historia, porque yo siempre he dicho, Rosario, que bastante dura es la vida, en general. Antes de la pandemia era muy dura en general, para que encima te la revienten y ya digas tú, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pues si esto es sufrimiento y ahora más, pues a ver cuál es la historia, ¿no? Sí, eso fue lo que me pasó a mí al principio, sí, que yo, el primer mes, incluso los 2 primeros meses, porque la verdad es que se hizo muy largo, casi agradecido. Yo soy una persona muy sociable y todo el mundo me preguntaba, ¿y cómo lo estás pasando con lo que a ti te gusta salir? Que no sé qué. Ay, pues no, estoy disfrutando en casa, estoy haciendo tantas cosas. Me sentía incluso yo regocijada con lo que hacía. Pero llega un momento ahora mismo, es que de verdad se ha hecho muy largo y muy triste porque esto mismo de las horas, el toque de queda, que no puedes hacer prácticamente nada. Porque claro, puedes hacer prácticamente nada porque incluso no puedes reunirte. Yo, por ejemplo, que tengo una familia muy larga, no me puedo reunir con toda la familia junta. Claro, no puedo. Tendría que ser, cuando llegó la Navidad, poco menos que por turnos. Porque sí,
porque con 5 hijos y 8 nietos, tú me dirás a mí dónde nos metemos. Asustado, no sé qué tocar a la policía. Sí, porque encima además tienes el miedo Sí. de que te van a multar, que te van a meter sí. un topetazo. Y Sí, sin ya, embargo, ya es bastante el miedo que tenemos al contagio, para encima el miedo que tenemos a perder otras cosas, a que te lleven a la comisaría, o bueno, no sé cómo se llama ahora, la policía, yo qué sé. Vives con... Es que nos han metido el miedo en el cuerpo. Esa es la sensación y el recuerdo que yo voy a tener de esta pandemia si algún día salgo de ella. Saldré del miedo alguna vez porque esto queda ya una huella en mi cuerpo, va a quedar como un tatuaje. Está claro. Tú, Luis, me imagino que no discrepas de Rosario, ¿no? Bueno, yo creo que vendrán tiempos mejores. Es una frase que dicen los psicólogos a veces que Que es un poco de lectura positiva. de autoayuda, ¿no? De autoayuda, sí. Vendrán tiempos mejores, los esperamos. Que vengan los felices 20 que hubo en el siglo XX, hubo unos felices 20 y ahora en el 21 tocan otros felices 20 cuando acabe esto, dentro de un año, dentro de 2, cuando sea. Yo creo que esto pasará. Y nos va a costar un poco recuperar, digamos, la normalidad. Porque Sí. claro, el que te quiten un derecho básico, como es el de reunirte, que te pongan un toque de queda, que es un lenguaje militar, es un lenguaje de guerra, es decir, el toque de queda es un lenguaje que se aplicaba en las guerras, ¿no? Claro. Y que tienes que estar en la calle hasta tal hora y salir corriendo para tu casa, que no te puedes reunir sino con 2 personas, con 4 personas. Todo eso es una limitación muy grave de los derechos básicos, ¿no? Y esperemos que la vacuna vaya funcionando y que podamos ir poco a poco hacia la normalidad, ¿no? Eso es deseable. Pero de todas formas habrá una brecha muy grande entre los países ricos y desarrollados y los países pobres, a los que no va a llegar prácticamente la vacuna, sino a cuentagotas, ¿no? En América Latina o en África. Claro. Ya se está viendo, ¿no? Que hay Pero, muy poquitas ¿y tú no vacunas. crees que esto ocasional que ha pasado, no creas una dinámica futura? No sé si me has entendido la pregunta. Bueno, hay todo tipo de teorías, desde los Yo no he querido entrar en desde los detalles. Sí, pero conspiranoicos se te ha a... entendido, José Luis. Se me ha Sí, se te ha entendido. entendido, sí. Digo porque se puede crear ese ciclo Sí. que hablaba lo cíclico, pero ya sea un cíclico estándar. Es decir, un ciclo estándar, cada X años ponemos un poco en la humanidad. Sí, yo sí creo que las crisis económicas están claras que van asociadas al capitalismo, es decir, que cada década hay una crisis económica gorda, bien fuera por la guerra de Kuwait, por la gasolina, Sí, siempre El hay Golfo. algo. Sí, las guerras que Estados Unidos ha cultivado con Claro, tanto pero cariño. ahora hemos descubierto que ya no hace falta armamento, Sí. sino ya con un bicho se puede montar un buen pollo, ¿no? Efectivamente, universal, un pollo Claro, universal. un pollo sí, sí, universal sí. y rápido. Yo creo que cada década va a seguir habiendo una crisis gorda. El asunto es que la generación que viene ahora detrás, nuestros hijos y nuestros nietos, van seguramente a vivir peor que nosotros. Porque ahora mismo los salarios que yo tuve en el periodismo ya no se han vuelto a ver. Es decir, ahora mismo hay un trabajo, entre comillas, trabajo basura o trabajo mal pagado, mal considerado, de poca duración. Y eso va a costar bastante, ¿no? El paro juvenil en España es tremendamente duro. Entonces necesitamos el apoyo de la Unión Europea y la solidaridad de todos para que podamos salir adelante. Y en Canarias lo que necesitamos sobre todo es que haya muchos aviones volando. Es decir, nuestro espacio es el aire y aquí si vienen otra vez 15 millones de turistas, esto irá muy bien. Como venga lo que está viniendo que no pueden venir, pues esto está muy mal. Entonces, yo creo que en un año probablemente Canarias se va a recuperar, la economía se va a recuperar. Y lo recibimos con alegría. Y lo recibimos con Y sí, alegría, con alegría, pero sin perderla tampoco ahora, ¿eh? No, no. Que parecía que estaba habiendo deprimida, mujeres ¿no? tan optimistas y Sí, alegres como exactamente. doña Rosario Valcárcel, es imposible estar pesimista, totalmente Bueno, imposible. Como ven, parece que se conocen algo. Sí. Y además, sobre todo, por ese buen humor que les caracteriza a los dos. Y esa ironía también que les caracteriza a los dos. Y bueno, pues da gusto escucharlo. Pero efectivamente ahí tiene razón Luis, y también Rosario, porque, bueno, yo lo que ha dicho por último de que en un año
nos vamos a recuperar, amén, así sea, y que yo, bueno, pues yo creo mucho en Luis, y de repente se me ha vuelto sajorino, como decían los de antes, la gente de antes, y de repente, bueno, pues va a ser, y ojalá, porque además sobre todo porque... lo necesitamos. Lo comentaba Rosario, bueno, pues que es muy triste todo esto que está pasando, y lo decía Luis, estas relaciones personales que se han perdido, estos encuentros, este intentar comunicar con la persona que tienes al lado. Porque, claro, me hablaba, es que tenemos internet, pero si eso precisamente era lo que se criticaba, que nos aislábamos. Ahora resulta que nos ponen toda la medicación para el aislamiento. Pues si había alguno que no tenía la relación personal, pues ahora va a estar venido arriba, en fiesta, porque ya no tiene que relacionarse con la gente, porque está prohibido. Yo creo que todo eso, bueno, pues nos ha hecho no perder el humor, porque tanto Luis como Rosario, pues da gusto hablar con ellos, y además, a pesar de todo esto que estamos pasando, pues bueno, yo creo que te dan esa moral. Se nos ha acabado el programa también, porque desde realización me han hecho las señales, pero bueno, yo estaría hablando con Luis y con Rosario muchísimo, porque además son dos personas que saben lo que hablan, saben lo que dicen, y sobre todo que nunca pierden ese humor. El humor de Luis posiblemente es más socarrón, más palmero, y el de Rosario pues más espontáneo y más... muy abierto, más canarión, por decirlo de alguna manera. Rosario Valcárcel, gracias por acompañarnos esta noche, ha sido todo un placer. Se nos ha quedado muy chiquitito el programa, a pesar de que llevamos siempre. Sí, pero en este caso más, y a lo mejor si yo les digo que llevo pues bastantes horas de producción de programa, diría, bueno, para estás cansado, pero no, de verdad que he pasado un rato, se lo digo sinceramente, agradable, porque además ellos me dan juego, no necesito hacer mucho de moderador, porque ellos solos moderan este programa y lo han moderado, y bueno, pues desearte lo mejor, que tenemos que traerte por aquí con esa producción que está de investigación, esa producción cultural, que bueno, que te tardará más tiempo, pero que seremos testigos en esta casa y tendremos el gusto de tenerte por aquí. Espero que sí, porque siempre es de gran ayuda, y además tu lectura y tu comentario. Bueno, eso sabes que eso lo quiere. Y a Luis, que nos ha dado la primicia de ese libro de cuentos, que tendremos la ocasión también de tenerte por aquí, de hablar de ese libro, que creo que has apostado bastante por él, ¿no? Porque además te ha costado 2 años de tu vida, ¿no? Pero me ha salvado, en la pandemia me ha salvado tener ese proyecto, porque ahí he focalizado para no caer en esta depresión y en este enfado que hemos sentido después de tanta incompetencia de los políticos y de los técnicos, ¿no? Pero precisamente la literatura, la escritura es una tabla de salvación, por lo menos para mí. Pues gracias, Luis, por acompañarnos, desearte lo mejor, igual que a Rosario, y bueno, gracias a ti. Para mí ha sido un placer tenerlos a los dos aquí esta noche, y para ustedes, señores telespectadores, bueno, como siempre, darles las gracias, porque después de 13 años siguen estando con nosotros en el programa del Enfoque. Bueno, pues ya se han ganado el cielo. Gracias por todo, y como no, les espero la semana que viene. Hasta siempre.